Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana del lunes 10 de junio de 2019. Una vez más, asustaditos con ese fuerte temblor a eso de las 3 de la mañana. Sin duda alguna es parte de la actividad sísmica a la cual ya debemos de estar acostumbrados los salvadoreños. Pero gracias a Dios pues no pasó a nada, pero sí realmente fue bastante sensible. Así es que ánimos El Salvador con esa energía positiva que nos distingue. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todo se le cumpla. Así es que desde ya bienvenidos a Diálogo con Ernesto López. Nos sentimos contentos, satisfechos de tener ese acompañamiento de ustedes todas las mañanas, desde luego con toda nuestra programación. Somos un medio de comunicación sin tendencias ni ataduras. Tenemos la obligación de presentarles a ustedes los diferentes ángulos de lo que acontece en los temas de país y por esa razón pues estamos acá muy tempranito para llevarles estos temas. Hoy acá en el estudio me acompaña el licenciado Rolando Alvarenga, presidente interino del COENA y actualmente vicepresidente de Ideología, con quien vamos a hablar acerca de la renuncia o en este caso de lo que ahora viene tras la renuncia que el pasado viernes conocimos del ingeniero Mauricio Interiano, quien tomó la decisión muy difícil, como él lo planteaba en su cuenta en Twitter, en la vida que si bien son difíciles, decía, decisiones son las correctas para lograr un bien mayor y esta es una de ellas. Mi trabajo al frente de Arena ha concluido, pero mi trabajo por el país apenas comienza. De esa manera termina la historia de la dirección del COENA de Mauricio Interiano y es el tema de la cual vamos a conversar con nuestro invitado. Bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Siempre será un placer visitarte a ti en tu programa y un saludo muy especial a toda tu teleaudiencia. Voy a continuación a dejarles a ustedes un pequeño segmento del video que él logró subir a su cuenta en Twitter, en la que afirma que su trabajo al frente del partido ha concluido y por supuesto también deja entrever que parte de lo cotidiano que recibió con su trabajo fue ataques en su contra. Desde luego esta reacción, las reacciones no se hicieron esperar a su anuncio y hay quienes pues de alguna manera agradecen su liderazgo y otros que opinan todo lo contrario. Veamos a continuación. Hay decisiones en la vida que si bien son difíciles, son las correctas para lograr un bien mayor. Y esta es una de ellas. El día después de las elecciones de febrero, me comprometí a hacer respetar la institucionalidad y que la próxima dirigencia fuera elegida por las bases. Y ya que finalmente la CENA ha iniciado el proceso interno y que contamos con un consejo asesor que ayudará a darle transparencia, es que este día puse mi renuncia a la presidencia de Arena. Esta renuncia la anuncié en febrero y no responde a presiones de ninguna naturaleza, aunque algunos han estado necios con ese tema, pero obedece a mi convicción que este es el momento adecuado y que ayudará a evitar que esos mismos sigan golpeando al partido. Al asumir como primer presidente elegido democráticamente en la historia de Arena, me comprometí a formar un COENA territorial y cercano, a trabajar hombro a hombro con nuestros alcaldes, nuestros líderes y estructuras. Y cumplir eso ha sido de mis mayores satisfacciones. Pero también me comprometí a renovar y transformar el partido. Mi propósito era cambiar Arena, para así cambiar el país. Pero una institución no cambia si hay sectores internos y grupos de poder que generan un clima de luchas e intrigas, buscando sabotear todo lo que no es parte de su propio proyecto de poder, y que lejos de dañarme a mí, han desgastado la reputación del partido de manera innecesaria e irresponsable. Lamento mucho los ataques, las calumnias y el daño que han causado a Arena y a mi persona, al COENA y a mi familia. Esos mismos que no quisieron dar mérito a los resultados positivos de la elección de 2018 con cifras históricas de alcaldes y diputados, pero que ahora sí me responsabilizan de manera directa y personal por la derrota presidencial. Y muchos habiendo estado ausentes e incluso trabajando en contra.
En su momento decidir no hacer una defensa más pública de acusaciones ridículas. Incluso llegaron amenazas para no ayudarles a desprestigiar más al partido, y siempre guiado por el principio de que jamás un arenero confronta a otro arenero. Por eso, para evitar que ese daño continúe y confiado en el legado democrático que este COENA hereda, es que tomo esta decisión. Me llevo conmigo el cariño y el afecto de cada uno de los nacionalistas que me dieron un abrazo, que me estrecharon la mano y que están por todo el país y que son la verdadera fuerza de Arena, aunque algunos no lo quieran reconocer. Seguiré trabajando por un El Salvador distinto, donde la dignidad personal sea un valor innegociable, donde la política sea más humana y se rija por principios, no por intereses, y donde la vida del hermano que tenemos al lado nos importa de verdad. Mi trabajo en Arena ha concluido y me siento orgulloso de él, pero mi trabajo por el país apenas comienza. Que Dios bendiga a El Salvador. Bien, ahí teníamos precisamente la declaración que el ingeniero Mauricio Interiano colocara en su cuenta de tweet, y son varios elementos los que él logra esbozar en esa renuncia. Pero, ¿cómo cala esta renuncia en el partido, licenciado, aun cuando todos sabemos que pasa por un momento de división muy crítico, ¿no? Bueno, mira, yo quisiera comenzar diciendo que Mauricio Interiano es una muy buena persona, alguien que se dedicó con mucha entereza, con mucha dedicación al aspecto territorial, es muy querido en algunas estructuras en el territorio. Pero en este tipo de cargos tú siempre tienes que tomar decisiones y Mauricio pues, obviamente tomó unas acertadas, otras tal vez no. Pero son procesos que van caminando y en alguna medida lo que sucedió el 3 de febrero vino a marcar una situación que se hizo frustrante para muchos, incluyéndonos algunos de nosotros. Y eso generó pues yo no diría que una crisis, pero sí problemas internos. Y lógicamente Mauricio era la cara más visible de este COENA. Él toma una decisión personal. De hecho, tengo que decírtelo, nos agarró por sorpresa. Él convocó a una reunión el viernes por la premura del caso. Yo tenía otras actividades, ni siquiera estaba en la reunión. Me hablaron después, mira, pasa esto y esto. Y se dio esta circunstancia en la cual había que asumir esto rápidamente. Si no lo hacía yo, pues el resto se desbandaba y de esa manera pues se hubiera quedado una crisis más grande, sin dirigencia, y por la ley de partidos políticos no puedes llenar toda una dirigencia, tienes que hacer una elección interna, entonces se complicaba inmediatamente. Entonces ahorita en eso estamos a tratar de calmar un poquito los ánimos, a generar confianza, a decirles a todos que es importante la inclusión, el aporte de todo, Arena somos todos. Y que he tenido muchas conversaciones este fin de semana con diferentes líderes, algunos locales, otros que ya muchos conocemos que son. Pero lo importante, Ernesto, es que Mauricio dio un paso con una gran valentía. Y yo se le dije, mira, reconozco la valentía que has tomado este paso. No es fácil para uno asumir en estas circunstancias, en una situación tan complicada, Ernesto, pero ojalá, si Dios quiere, podamos llevar un proceso adelante en la cual la Comisión Electoral Nacional, una vez tome la batuta en esto, tengamos las elecciones transparentes, ordenadas, y que de alguna manera tengamos una dirigencia que asume el reto, porque viene un reto enorme para Alianza Republicana Nacionalista. Obviamente las encuestas están diciendo que hay un desgaste, pero un desgaste general, no solo es Arena. Los partidos tradicionales tienen ese problema. Y eso hay que levantarlo, pero eso parte de generar confianza. Y eso es lo primero en lo que tenemos que trabajar. Ahora, ¿cómo de alguna manera, digamos, cae? Y por eso decía, ¿cómo cala esta renuncia? O sea, realmente este es un punto importante de inflexión para corregirse, para poder de alguna manera el partido entrar en esa lógica de unión, como en algún momento había estado en el pasado, a lo mejor. Bueno, mira, yo no digo que esto va a ser algo fácil. Simple y sencillamente estamos partiendo de que estamos deteniendo esta peña a efecto de que podamos llevar un proceso transparente. Tal vez la gente no termina de comprender que de alguna manera, por las reformas estatutarias que se dieron en Arena hace un par de años, hay una Comisión Electoral Nacional que tiene una gran autonomía, y parte de eso lo mencionaba en su video, que va a estar complementada por un consejo asesor.
Entonces lo que necesitamos ahorita es que haya un voto de confianza para la Comisión Electoral Nacional. Yo confío enormemente en sus miembros, en Ricardo Martínez, que la preside. Claro. Porque tenemos que ir hacia adelante. Ya no podemos estar pensando en lo que pasó. Lo que pasó ya sabemos fue lo que pasó. Y ahora necesitamos caminar hacia adelante. Ver hacia adelante. Correcto. El primer elemento, quizás ya vamos a entrar un poco, quizás para comprender mejor el fenómeno en Arena y sobre todo lo que ha pasado hasta este fin de semana. ¿Dónde está Arena y hacia dónde la podemos ver? Porque sin duda alguna tenemos acá al país muy atentos, y le agradezco muchísimo la deferencia que nos da en esa confianza de un medio de comunicación tan abierto y de mucha amplitud en audiencia para poder hablar sobre este tema. Creo que muchos están atentos a saber, bueno, ¿y ahora qué viene, no? Y esa es la gran pregunta, ¿cómo de alguna manera se va a lograr? ¿Será este el primer paso para esa articulación que verdaderamente Arena necesita con todos los sectores y ser verdaderamente una fuerza política ahora con este nuevo escenario de gobierno? Bueno, mira, yo creo que parte de todo esto es que tengamos todos una gran madurez política. Porque elegir una nueva dirigencia es un tema complicado porque siempre hay intereses. Pero es importante que en este momento realmente el partido necesita una gran renovación en su dirigencia, necesita una visión nueva, porque los tiempos han cambiado, y no cambiaron el 3 de febrero, el mundo entero ha cambiado, y eso requiere esa visión de adaptar Arena a los nuevos tiempos, Ernesto. Si tú te das cuenta que ya la mayor parte del electorado es de 38 años para abajo, es exactamente los 38 años en que existe Arena. Es decir, los que cumplen 38 años este año nacieron el mismo año que nació Arena, es decir, no conocieron ni vieron por qué surgió Arena. Arena surgió en un conflicto, y tú lo sabes, en un conflicto interno que vivía el país, en una guerrilla en las montañas, una junta revolucionaria de gobierno, liderada por un militar muy carismático, que era el mayor de Aguizón. Ese fue el contexto en que surgió Arena, y fue exitoso. Pero hay que entender que ya las nuevas generaciones eso ya lo ven desfasado. Y es un reto que va a tener la nueva dirigencia, ese rumbo a seguir para darle esa forma a Arena para adaptarse a los nuevos tiempos y hacer los cambios que sean necesarios en diferentes aspectos, pero manteniendo siempre sus principios. Los principios básicos de la libertad, la creencia en la familia, la creencia en Dios, la creencia en la separación de poderes, que el trabajo es generador de riqueza y también de función social. Es decir, hay aspectos que creemos en la libre empresa. Hay principios que se dieron en el 81 que están vigentes hoy. Esos tienen que mantenerse. Es un reto enorme. Entonces, la responsabilidad que tenemos ahorita es cómo asegurarnos que este proceso sea transparente, sea incluyente, estar atentos que la CEN lleve pues bien este proceso y que salga una dirigencia que pueda enfrentar ese reto, que es enorme. A ver, Rolando, usted, bueno, es un hombre que viene desde hace mucho tiempo, estando cerca del partido. La renuncia de Mauricio no es darle la razón a quienes a gritos pedían la renuncia y un cambio en la conducción del partido producto de lo malo que se venía haciendo. Bueno, mira, yo creo que opiniones van a haber de todo tipo, Ernesto, y lógicamente cuando uno está en un órgano colegiado como este, uno a veces también incluso puede disentir de algunas decisiones, pero solo el que no hace algo es el que no se equivoca. Y en esa medida te digo que obviamente mucho de esto viene por lo que sucedió el 3 de febrero. Si los resultados hubieran sido diferentes, todo fuera diferente, aunque fuera la misma persona, ¿verdad? Pero sí hay que entender que realmente nos generó a todos una gran frustración saber que teníamos un buen candidato, que de alguna manera Arena no logró entender lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Que muchas cosas habían cambiado, cómo la gente estaba hastiada de los partidos tradicionales, necesitaban un cambio totalmente diferente en lo que debió haber sido la campaña. Pero todo esto, Ernesto, al final viene a desembocar en la figura del presidente del partido. Entonces no se trata si tienen o no la razón los que han sido detractores, sino que simple y sencillamente que tenemos que ver para adelante qué hacemos. Ahorita estamos en una nueva etapa, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Yo soy bastante conciliador, prefiero estar platicando con todos. Claro. Espero reunirme con todos los sectores, incluyendo los más críticos, como por ejemplo
el sector empresarial, yo espero llegar a platicar con ellos, creo que es importante, así como estoy aquí contigo, es decir, yo creo que lo importante es siempre ser transparente, plantear los problemas, qué soluciones ven cada quien, y el tiempo apremia, pues realmente. Claro, y es que Arena, entenderé yo que al igual que otros y todos los partidos, van a tener que caer al 20, como decimos, perdón un poco el término, que ahora están y van a tener que navegar en otra era, están en otra era, ¿no? Otra era. Están en otra era, entonces yo creo que ahí hay un elemento, pero insisto, quisiera ir poco a poco hilvanando todos estos escenarios que me permitan llegar hasta ese punto. Escuché, Rolando, de usted decir en 2 ocasiones, me dice que todo esto es producto de lo que sucedió el 3 de febrero. Y me voy a detener un poco en ese punto porque otros piensan que no es así. El problema de Arena viene desde que comenzaron las elecciones internas para buscar y elegir al candidato oficial del partido. Y desde ahí viene el problema. Mira, yo creo que tú tienes razón, quizás me malinterpretaste en el sentido, yo estoy diciendo que es la última causa, lo que sucedió fue el 3 de febrero, lo que generó ya una frustración enorme. No solamente la elección de el candidato presidencial, las internas, sino que también las elecciones al Consejo Ejecutivo Nacional. Yo creo que la democracia es algo que requiere mucha madurez política, requiere que todos vayamos entendiendo que las reglas del juego han cambiado, entender que al final lo que se está dando es una gran participación a nuestro afiliado para que pueda decidir qué es lo que cree que es más conveniente para dirigir el partido o para que sea un candidato. Es más, ya te digo, te puedes imaginar lo que va a ser el ambiente el próximo año, cuando vienen las internas para elegir candidatos a alcaldes y diputados, y después el gran reto del 2021. Es decir, es un proceso que a la medida que vaya madurando más, va a ir permitiendo que toda la militancia comprenda que todos somos parte de Arena y que al final uno puede tener simpatía con alguien o con otro, pero una vez la militancia se expresó, hay que tratar de apoyar, hay que ayudar. Eso es algo que todos tenemos que comprender. Y efectivamente, tal vez hubo algunas rencillas, Ernesto, yo creo que todo eso sucedió. Aquí hay que decir la verdad, es decir, no podemos ocultar cosas que sucedieron. Teníamos 2 excelentes candidatos, Javier es una gran persona, Carly pues le tocó soportar lo que fue el 3 de febrero, pero al final ahora de lo que estamos hablando es que estamos ya en una etapa totalmente distinta, y si no tomamos esto con madurez política, si seguimos simple y sencillamente tirándonos dardos unos a otros, no vamos a salir de esto, y ahora lo importante es el partido, porque fíjate que hay quienes creen que lo que viene es, como es un proceso interno, creen que le incumbe solo la militancia de Arena, pero no es cierto, el país entero está pendiente de qué es lo que sucede en Arena. Todos los simpatizantes, todos los que votaron por Arena, que las encuestas nos están diciendo que están teniendo un poco de decepción, porque están viendo todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, generar esa confianza es lo primero, porque el tiempo apremia, y la verdad es que estamos a la vuelta ya de elegir autoridades, y yo he asumido este reto de verdad te digo que no es fácil, el momento que está viviendo el partido, lo hago con mucha humildad, pensando que tal vez podemos enderezar algunas cosas, y ojalá que podamos culminar con una nueva dirigencia que pueda enfrentar los retos que vienen. A ver, quizás no me corresponde a mí decirle, pero me parece que su actitud y su disposición es valiente en un momento en el cual, como usted mismo dice, si no fuese por usted que estuviese al frente bajo la línea de ser presidente interino, ¿qué estaría pasando ahorita en Arena? Bueno, mira, la verdad que el ambiente está complicado, pero fíjate que siempre después de toda tormenta siempre sale el sol. Sale el sol. Estoy de acuerdo, pero sabemos que tenemos a un partido desarticulado. Y perdón un poco porque lo estoy viendo desde este lado, y tal vez no de la parte, a veces cuando uno es parte del... difícil, a veces le cuesta ver qué es lo que está pasando, pero vemos a ciertos diputados de su fracción que tienen la mirada puesta bajo otro ángulo que otros que a lo mejor la tengan hacia el partido, y del partido se están viendo las cosas. Entonces, ahí está digamos, el reto de cohesión.
que a lo mejor no se logra ver hasta este momento. Y por esa razón creo que es valiente esa posición suya, de la de asumir en este momento, bueno, ¿qué hacemos? Esperemos que la Comisión Nacional Electoral pueda dictar. Ahí hay otro reto importante que entiendo tiene que ver con abrir el padrón electoral, ¿no? No, y además de eso también hay algo que no lo hemos mencionado, pero también ya es importante. El gobierno ya tiene 10 días y tenemos que tener ya una estrategia de qué tipo de oposición queremos ser. Y eso tenemos que platicarlo. Y obviamente todos tenemos algunas ideas. Ernesto, yo te diría que este es un momento en el cual Arena no puede simplemente sentarse a estar criticando todo lo que sucede en el gobierno. Debe ser una oposición que sea un contrapeso, también fiscalizadora, viendo exactamente qué es lo que va a hacer el gobierno. Las políticas públicas se ejecutan a través de la Asamblea Legislativa, cuando el presidente Bukele empieza a mandar sus iniciativas. Y ahí habrá que estudiarlas. Si hay cosas que son buenas para el país, pues qué bien. Pero si no, o no nos parece a nosotros, pues también va a haber análisis y contrapeso en eso. Tiene que haber una contraloría de lo que va a hacer el gobierno, porque todavía tampoco está completamente claro cuál va a ser el rumbo de este país. Claro. Bueno, de hecho se puso a prueba este fin de semana, ayer domingo, que pidió $5 millones para la PNC. Emilio Correa de Arena en su momento pues salió al paso diciendo, bueno, veamos si verdaderamente esto es efectivo, ¿no? Y pues ya ahí se generó una especie de polémica, pero estamos hablando en su esencia de lo que usted en su momento proclama. Debe del partido sentar una postura oficial de cómo va a atender este tipo de situaciones ahora en el marco que juega como la segunda fuerza política del país, ¿no? Es correcto. Y en eso creo que es importante que todos estemos de acuerdo, porque tú escuchas diferentes voces en el partido. Y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Creo que son decisiones que en este momento tienen que ser muy estratégicas y en alguna medida comprendiendo el fenómeno con el que vamos. Es decir, todo gobierno empieza con su luna de miel, ¿verdad? Es más, es típico los famosos 100 días que se mencionan, ¿verdad? Entonces, ahorita solo van 10 días, esto comienza. Y en alguna medida, pues la aceptación que el presidente, ahora ya presidente de la República, tiene, se mantiene. Veremos con el tiempo si efectivamente se van cumpliendo las cosas que él planteó. Veo que la prensa gráfica sacaba, por ejemplo, que él había dicho que el primer día iba a presentar un plan integral de seguridad. Ya vamos a 10 de junio y no se ha presentado. Eso lo dijo la prensa gráfica, ¿verdad? Por un tuit que él había puesto. Entonces lo que te quiero decir es que ese es nuestro rol. Tenemos que ir fiscalizando todo lo que va diciendo, qué es lo que va planteando, qué es lo que va haciendo, y también separar lo que van a ser políticas públicas versus lo que podría ser tal vez una especie de show mediático, ¿verdad? Porque eso distrae. Una controversia entre un diputado nuestro y el presidente de la República puede distraer en determinado momento. La esencia de lo que a lo mejor pues él tenga bien digamos en dotar de uniformes y a la policía, que creo que sí lo necesita. Es correcto. Pero como bien usted lo dice, lo importante es tener a un partido sólido, ¿no? Claro. Y además de eso, unido. Que una nueva dirigencia, cuando entre, por lo menos pueda caminar tranquilamente y fundamentando una nueva visión hacia dónde quiere llevar. ¿Quién es? Y perdóneme, no quisiera de alguna manera estar queriendo o pretendiendo recoger leche caída, ¿no? Derramada en el suelo. Pero ¿quiénes han sido los responsables de esta crisis? ¿Los grupos de poder, la militancia, los diputados? O verdaderamente es, porque para nadie es un secreto saber de que era un choque de trenes lo que había en la campaña, en la elección interna, ¿no? que hubo de candidaturas en primer lugar, y en segundo lugar lo que quedó después era evidentemente un pleito entre grupos de poder económico, no entre, digamos, los militantes, perdón, no el menosprecio, pero no con la mala de abajo, como decimos, ¿no? Bueno, de hecho, este fin de semana, perdón, solo para complementar el énfasis de mi pregunta, nuestro tiempo que lidera Johnny Wright es producto de esa división también, ¿no? En Arena. Y uno de los principales fundadores del partido Arena, don Billy Sol, pues ahí estuvo también, él está con nuestro tiempo, por cierto es nieto, entiendo, ¿verdad?
Bueno, mira, tal vez responsabilizar a alguien o algún sector no sería lo correcto. Yo creo que los responsables somos todos. Somos todos. En determinado momento, los vaivenes de la política fueron haciendo que unos estuvieran en un bando, otros en otro bando. Fueron muchas circunstancias que sucedieron. Por eso te digo, la madurez política es lo que tiene que empezar a prevalecer. Comprender que no vamos a pensar todos igual en el partido, pero que nos tenemos que respetar, que tiene que existir tolerancia, que tiene que haber un mecanismo en el cual podamos platicar sin que lleguemos a que después es totalmente intolerante y suceden este tipo de cosas en que las divisiones se pueden poner en riesgo todo un proyecto político. Arena no es un partido pequeño. Y yo te diría una cosa, a nivel de estructura, el día de ayer, domingo, estuve reunido con todos los directores departamentales. A nivel de estructura, hay bastante ya consenso que efectivamente para salir de esto necesitamos una verdadera unidad. Y a nivel fuera de San Salvador, créeme que el ambiente es un poquito diferente a lo que se maneja aquí. Pero Arena es más que eso, que su estructura. Arena es además sus afiliados y Arena es todos los simpatizantes que votan por Arena. Y allá afuera sí se está percibiendo lo que tú estás planteando. Y a la gente ya no le gusta eso. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo voy a apoyar un partido que solo peleándose están entre ellos? Y eso lo demuestra la encuesta, que cada vez va más para abajo. Entonces, si bien esto es difícil, se abre una oportunidad que si lo logramos hacer bien y una dirigencia que de verdad tome el aplomo con una nueva visión, entendiendo que las cosas han cambiado en el país, en el mundo, creo que puede ser una gran oportunidad para levantar, porque Arena no es un partido pequeño, es decir, su voto duro es bastante fuerte, es decir, un partido que quiera ser nuevo y que quiera entrar arriba de 500, 800 mil votos, no lo va a lograr. Y Arena eso lo tiene, pero hay que cuidarlo, porque tú lo has dicho muy bien, eso hay que cuidarlo. Claro, entiendo que Arena tiene un caudal, me parece que no es de menospreciarlo, si lo vemos en comparación de lo que realmente tuvo el resto de partidos, pues especialmente el partido FMLN, ¿no? No, y es evidente pues como el FMLN va para abajo. No solo salió mal en la votación, sino que ahora sigue todavía más para abajo. Y también es evidente esa pugna que hay ahorita entre el presidente de la República y el FMLN. Pues. ¿Se abrirá el partido? Voy a hacer una pausa comercial. ¿Se abrirá el partido a partir, o debe de abrirse obligatoriamente? ¿Debe de hacerlo? Y deberá ser un partido que no debe estar en función de grupos económicos de poder, como lo han dicho diputados de la actual bancada del Partido Arena. ¿Cómo de alguna manera, Rolando, usted logra interpretar este fenómeno? Porque ahora vámonos a ver la nueva era. ¿Cómo Arena se va a replantear? Es decir, tenemos una población electoral mucho más despierta, ¿verdad? Que fue evidente desde luego con el fenómeno Bukele, que lo llevó a tener ahora a ser el presidente de la República, y por consecuencia a comprender que el fenómeno de la política partidaria ha cambiado en toda su forma, ¿no? ¿Cómo usted visualiza esa situación? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Vamos a, desde luego, a presentarles a ustedes información del tráfico a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta el sector de la 49 Avenida Norte. Ahí está. Así está el tráfico sobre esta importante arteria que cruza el corazón de San Salvador, por decirlo así también, en la parte de poniente. Tenemos la Alameda Roosevelt, que también está bastante ligero el tráfico por esa zona, para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta importante arteria. Por ahí llegamos hasta el Mágico González, una pequeña carga vehicular, producto de su acercamiento hasta el centro comercial Metrocentro. Así es que desde ya tome en consideración usted estas imágenes, como siempre poniéndolo a cuenta de cómo está el tráfico en la ciudad capital.
Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Crown Plaza, San Salvador. No recuerde usted formar parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Innovation Week es para usted, desde luego, la opción importante para conocer cómo está, desde luego, la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Con nosotros nuevamente presento acá al presidente interino del COENA, el licenciado Rolando Alvarenga, con quien estamos haciendo una lectura sobre la situación actual del partido Arena tras la renuncia del ingeniero Mauricio Interiano el pasado viernes, y que desde luego ahora coloca sobre la mesa las grandes preguntas. ¿Qué va a pasar? Que después o en medio de una crisis, cómo puede sacársele el mejor provecho como partido para poder, desde luego, seguir avanzando en su papel, en su rol como la primera fuerza, digamos, política a nivel, la segunda fuerza política en la Asamblea Legislativa. A ver, ¿se va a abrir el partido como en algún momento lo expresan algunos miembros de su bancada, y que va a ser ahora el momento de colocar al partido en función de la población y no de aquellos grupos de poder que en su momento han estado moviendo y escondiendo y apartando algunos puntos de agenda de beneficio para la población? Bueno, mira, en esto siempre vas a encontrar una gran cantidad de diferentes opiniones, pero es evidente que en este momento Arena tiene que dar cabida a todo el que comulgue con sus principios. Y eso es lo que no hay que perder de vista, los principios. Porque cuando eso se pierde es que empieza el desentendimiento, porque la gente no entiende qué es lo que sucede. En ese sentido yo te diría que todo el que comulgue con Arena tiene que ser bienvenido. No podemos ya estar estableciendo este sí, este no. Si comulga con los principios, porque esos sí tendrán que ser inamovibles. Diferente es la forma de hacer las cosas. Eso sí es evidente que tiene que cambiar. Es decir, ya la población activa votante es distinta, el tema de la tecnología es diferente, el uso de las redes sociales y comunicación es diferente. Yo te diría una cosa, Ernesto, no solo es un tema de incluir más gente, sino que para mí una de las deudas más grandes del partido, y te digo en general, e incluyo a este COENA si es necesario, es el tema de la formación política. Porque nosotros deberíamos de estar generando líderes natos siempre para los gastos que se hacen en una campaña política presidencial, y en este caso que ya hemos perdido 3, y no haber invertido en formación política creo que es un grave error. Y eso es fundamental, pero es algo que ya le va a tocar a la nueva dirigencia, pero tenemos que dejarle algo para que entiendan la importancia de esa formación política. Y también el tema de comunicaciones y estrategia comunicacional, que eso, ¿cómo vas a hacer oposición contra alguien que es experto en eso, que tiene una gran maquinaria que la ha sabido manejar y ahora tiene además el gobierno? Entonces, son temas que el nuevo COENA tiene que entrarle con fuerza y rápido, y eso implica tal vez recursos, pero hay que hacerlo. ¿Arena no está muerto? Arena no está muerto, definitivamente que no. Lo que pasa es que está en un momento, dijéramos, complicado, por diferentes motivos. ¿Está enfermo o no agoniza? Perdón un poco la analogía para poder comprender, porque es interesante el punto que usted plantea, ¿no?
de entrada dos tareas importantes, ¿no? Es la que, formación política de sus líderes natos y por otro lado lidiar con las nuevas estrategias que demanda el mundo moderno, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo te diría que lo que está sucediendo es que estamos en un proceso de cambio y a veces los cambios son traumáticos y generan diferencias porque es normal, pero a veces el cambio es tan fuerte. Por ejemplo, cómo los millennials ven la política, cómo ven los partidos políticos es tan diferente a cómo la ve la gente de nuestra generación. La interacción con la gente también lo ven diferente y los problemas que ellos enfrentan son distintos. Yo me di cuenta hoy con el tema que surgió de la famosa ley de reconciliación, cómo todos los jóvenes, casi de 40 para abajo, 37, 36 para abajo, realmente era un tema que no les interesaba. Es decir, ya el conflicto pasó, eso no importa, eso ya hay que ver cómo lo resuelven. Vamos hacia el futuro, cómo generamos más empleo en este país, cómo lo metemos en la modernización, cómo hacemos que haya entendimiento. Y hay que decirlo, pues en ese sentido creo que muchos de ellos están como hastiados de la clase política, hastiados, no estamos hablando de verdaderamente hastiados. Y eso requiere que el partido comprenda eso para que una nueva dirigencia le dé vuelta a esto, para que esos jóvenes puedan llegar a decir, bueno, no, mira, fíjate que quizás sí, vale la pena apostarle con esta visión que tiene Arena, porque de verdad ya nos está entendiendo, ¿verdad? Y a eso agregarle que los problemas que se viven a diario son complicados, ¿verdad? Si ayer, como lo mencionabas por ahí, que ayer hubo 18 muertos. Pero eso es lo que se maneja, porque entiendo que bueno, hay una no cifra sé, menor, pero porque no se están dando cifras así directamente. Supongamos, ¿no? Fueran 18, 15 o 14, es un tema serio y grave del que deberíamos de estar hablando. Y no hablando de un tuit que ha puesto el presidente de la República en función de una discusión con un diputado. Es decir, por eso te digo, hay que distinguir las cosas que van a ser de políticas públicas y las cosas que son distractores. Pero eso requiere una estrategia. Así que yo te diría, Ernesto... el reto es grande. El reto es grande. A partir de que el partido debe de abrirse, ¿no? Debe de abrirse. Para escuchar esa voz de la nueva generación que está ahí, en primer lugar. Eso quiero un poco recapitularlo. Y por otro lado también el otro elemento que yo le planteaba. Cómo responder a los intereses más del pueblo y no a los intereses de grupos económicos, como se los han en su momento, y voy a ocupar el término, se los ha gritado Milena Mayorga, Felisa Cristales y otras que están ahí precisamente, y otras voces que están ahí diciendo que el partido responde a intereses de grupos de poder que no le han permitido tener esa identidad con la población. También en consonancia de eso debe ir el partido, Rolando. Bueno, mira, yo creo que intereses en una sociedad siempre van a haber. Es decir, es muy difícil decir que no va a haber intereses. El arte de la política es cómo armonizar los intereses, que cada quien entienda cuál es su rol en una sociedad y especialmente en un partido político. Porque el rol de un partido político es la búsqueda del poder en función de políticas públicas que después quiere implementar para beneficiar a un país. El rol de los que están en el sector privado es otro. El rol de un noticiero como este es otro. Pero al final todos tienen intereses y es una competencia que también es real, ¿verdad? Es válida, sí. Es válida. Entonces, válida, el tema es cómo se armonizan. Claro. Cómo se armonizan en función de una visión que te permita entender que lo primordial es solucionar los problemas de la gente. Si tú no haces eso, entonces lo que sigue sucediendo es que sigue hastiándose la gente porque dice, no veo la solución, ¿qué pasa? Y tampoco es solo un tema de estar mandando mensajes de comunicación. No vas a convencer a la gente que todo está bien solo porque tú planteas un buen tuit o un buen planteamiento comunicacional, ¿verdad? Todo tiene que ir en conjunto. Así que respondiendo a lo tuyo, yo te diría que el arte entonces va a ser, pero es un reto enorme para la dirigencia, cómo va a armonizar los diferentes intereses que están en juego, porque ese es el arte de la política, que cada quien entienda cuál es su rol. Yo le ponía el ejemplo de Nuestro Tiempo, que es el partido que ya logró tener el aval del Tribunal Supremo Electoral, las firmas que presentaron este fin de semana. Había pues desde luego mucha satisfacción. Uno de ellos era precisamente el nieto de uno de los más grandes financistas y fundador del partido Arena, como es el caso de don Billy Sol, ¿no? Que lo vimos precisamente en ese acto de celebración. Pregunto, ¿de alguna manera esto
no predice de que pueda nuestro tiempo en su momento ser la alternativa y quedarse atrás el Partido Arena y ser sustituido por nuestro tiempo? Arena. Bueno, en este momento no lo veo de esa manera todavía, no lo veo muy difícil. Por eso le hice la pregunta, no claro. está muerto, no está muerto. No, Arena no está muerto, ¿verdad? Arena no está muerto. Ahora, obviamente siempre van a estar surgiendo nuevas opciones, eso está sucediendo siempre, permanentemente. Y yo recuerdo haber platicado un poco con Johnny, pero antes de que se saliera del partido. ¿Cómo ve hoy que ya tiene oficialmente toda la, recibe el aval del Tribunal Supremo Electoral para convertirse en partido político? Mira, Johnny es un buen elemento, ¿verdad? Yo lamento que no estuviera aquí con nosotros, pero son circunstancias que pasan en Su agenda es muy diferente política. a la del Partido Arena en muchos aspectos que tienen que ver con esa nueva moda de hoy en día, ¿no? No, Si lo que yo queremos creo ver. que en parte es que había mucha ansiedad de entrar a algunos temas rápidamente y en política no se mueve todo tan fácil. Y yo recuerdo que le daba este ejemplo cuando el presidente Duarte, y que sabía que había algunos problemas en la Fuerza Armada, si el presidente Duarte hubiera tratado de depurar la Fuerza Armada, quizás le dan golpe de Estado. Sin embargo, solo fueron 5 o 6 años después que se firma la paz, y ahí el presidente Cristiani, que cuando se crea la comisión ad hoc, sí depuró muy fácil a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque son momentos distintos que te permiten hacer algo. Cuando ese momento no se ha dado, es difícil. Y yo creo que tal vez eso creo que es algo que les pasó a muchos de ellos, que querían ya caminar en cierta dirección, cuando todavía es un poco difícil, porque muchos de estos temas se van a terminar tocando en el futuro. Claro, a eso iba. Esa agenda de moda, para no herir susceptibilidades y que desde luego son temas debatibles, muy sensibles, que toca aras de grupos conservadores y aquellos más liberales, Arena no debe de rehuir a ellos, entendería yo, ¿no? Definitivamente no hay que rehuir a eso, porque es algo que son discusiones que si no son hoy van a ser el otro año, y si no dentro de 5 años, pero es inevitable, las discusiones van a tener que ser. Pero mientras tanto crea heridas, de no ponerse de acuerdo, que son sectores que ahí estaban. De hecho, son grupos de jóvenes que estaban representados en Arena y que precisamente por el no abordaje de estas temáticas trajeron consigo esa separación a nuestro tiempo, ¿no? Y la creación a nuestro tiempo. Yo creo que lo fundamental, Ernesto, y por eso insistía mucho, es el tema de los principios y la formación política. Porque dentro de un partido siempre va a haber diversidad, yo creo que eso es una realidad. Pero aparte de eso también tiene que existir tolerancia y también comprensión que en un partido puede haber mayorías y minorías, también dentro del mismo partido. Y tiene que haber un respeto mutuo. Respeto mutuo, porque también si en un tema la mayoría de un partido piensa de una manera, pues eso debe respetarse, y también respetarse a los que piensan diferente, que pueden ser una minoría, siempre y cuando compartamos los principios del partido. Eso es lo importante. ¿Cuánto tiempo, habría que esperar para que Arena se ordene, se replantee o logre escogitar lo mejor dentro del perfil y las características que debe de tener el nuevo COENA? Bueno, mira, primero... ¿Qué es lo que viene ahorita? ¿No? Ya usted es presidente pro tempore, por decirlo así, ¿no? Sí, interino, sí, ¿no? La verdad que me está tocando detener la peña en Según los estatutos, siendo vicepresidente de Logía, ante correcto. la ausencia del presidente, usted lo asume. Yo lo sustituyo, sí. Sí. En este momento realmente es terminar este periodo, tratar de hacerlo bien. Porque que ya, culmine en septiembre. Porque sí, es que lo que sucede es que ya la CEN ya dio un comunicado hace 2 semanas en la cual estableció ya la Comisión Electoral Nacional el 25 de agosto como el día para las elecciones de las nuevas autoridades. Eso ya lo definió la CEN con el Consejo Asesor, supongo, ¿verdad? Entonces, eso ya está marcando una pauta, el espacio de tiempo que hay, que es corto, para que de alguna manera todos actuemos con esa madurez de entender que tenemos que buscar lo mejor para el partido. Por supuesto que no se puede coartar a nadie. Si alguien quiere hacer una planilla, pues la puede presentar y es parte de, pero al final, parte del ejercicio democrático, pero al final de lo que se trata es que comprendamos lo que está en juego. Yo, francamente, te diría, Ernesto, y quizás este ya es una opinión personal, porque no hemos platicado esto en el COENA, pero a mí sí me gustaría una dirigencia un poco más joven,
contemplando la idea de que Arena tiene que adaptarse a esos nuevos tiempos, a lo que viene, pero con criterio, con madurez. Un presidente que pueda ser tolerante, que pueda ser incluyente, pero que también sea firme. Esa es una cualidad que es importante para el que va a presidir el COENA. Tal vez, si estás hablando de un 14 o X número de miembros, tal vez no se trata de que todos fueran jovencitos, pero tiene que existir ese componente porque es fundamental que ya es una visión nueva y así va cambiando. La sociedad siempre es así. Yo recuerdo los choques que yo tenía con mi padre cuando yo era un joven y la visión, cómo lo veíamos todo distinto, ¿verdad? Entonces, pero al final aquí estamos todos, pues, y la juventud ya está asumiendo ciertos roles. Bueno, de hecho, mira, pues el presidente de la República es una persona muy joven, entonces yo sí creo que eso es fundamental, pero es un pensamiento personal y realmente habría que buscar... Un COENA liderado por jóvenes. Podría ser. Y si no, alguien que si no es tan joven, por lo menos comprenda el fenómeno de la juventud, exacto, o de ese relevo generacional de pensamiento que debe de tener porque, un partido adaptado a estos cambios. Porque renovación, Ernesto, es más un tema mental, no es un tema de edad. Claro. Si tú te fijas en la campaña anterior en los Estados Unidos, el voto más joven demócrata estaba con Bernie Sanders, que era el candidato más de mayor edad. De mayor edad, nadie entendía qué pasa, pero era el discurso de él, ¿verdad? Que era tan anti-establishment, que fue lo que de alguna manera lo posicionó. Entonces yo creo que todo esto son temas que tal vez no nos corresponde a nosotros, porque nosotros lo vamos a terminar de saber esta brecha, pero que ojalá la nueva dirigencia la comprenda. Ahora, ¿es demasiado, digamos, tajante o aventurado pedir que esos grupos de poder que han en su momento manipulado las elecciones se aparten? ¿O va a ser difícil apartarlos? Pues al final de cuentas, por mucho que quiera un partido subsistir con independencia, siempre va a necesitar de quien lo financie, ¿no? Ese es uno de los grandes, creo que, y aquí nos vamos a ir, y creo que sería material para seguir hablando sobre el tema de la independencia económica que deberían de tener los partidos con la reforma, ¿verdad? Sobre el tema de los financistas, Rolando. Bueno, mira... es un tema... Sí, es un tema importante, pero delicado, insisto. Realmente podremos ver la elección de un nuevo COENA sin que hayan metido mano estos grupos de poder. Mira, yo te diría que el tema del financiamiento es un tema que es un reto, pero en todo el mundo. Es decir, todos los partidos en el mundo necesitan... Aún en los Estados Unidos, que es la democracia... necesitan recursos y hay todo tipo de... nosotros tenemos. Y hay todo tipo de donantes también. Sí, claro. Que de alguna manera posteriormente puede repercutir en algo. Por eso te decía, yo creo que los dos grandes retos para mí es la formación política y el tema de comunicaciones. El tema del financiamiento, que también lo va a tener la nueva dirigencia, creo que es de ir elaborando también un nuevo esquema de cómo financiarse, cómo autofinanciarse. Y eso requiere que también la militancia comprenda que es su partido y que por lo tanto tiene que aportar algo, ¿verdad? Yo creo que eso tiene que llegar igual que sus funcionarios, ¿verdad? Pero por el momento, Ernesto, yo me quedaría diciéndote que el arte, y te lo vuelvo a repetir, el arte de la política es saber balancear los intereses que hay, cómo armonizar los intereses, porque intereses va a haber siempre, eso es inevitable. De hecho, mira, cuando empieza Transparencia a preguntar a nuevas ideas, o no recuerdo quién del partido del presidente ahora, que enseñe su financiamiento, no lo ha hecho. Te garantizo que también ahí hay algún tipo de interés detrás, pero hay que esperar y vamos a ver. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, Rolando, que nos haya acompañado esta mañana en la primera parte del programa y sin duda alguna, pues, conocer cuál es la tarea de lo que viene. ¿Cómo debe de verse la figura de Javier Simán en esto? Mira, Javier es una muy buena persona, es un hombre muy inteligente, ha sido un líder gremial y fue un ex candidato presidencial. Independientemente de que a veces alguna gente creen que Javier de alguna manera no es tan comprometido con el partido, ahorita está tomando algunas posturas, yo pienso diferente. Yo creo que
por haber sido un candidato presidencial, es parte importante. Un precandidato presidencial. Precandidato presidencial, es parte importante de este partido y es alguien que tenemos que incluir en esto. Así es. Hay muchos sectores de la vida del país, incluso del partido, que lo ven como una figura, digamos, muy importante para regresarle esa vitalidad, esa dotación de, digamos, como de liderazgo que debería de tener el partido con la figura de Simán, de Javier Simán. Vamos a estar atentos a conversar con él en su momento también para que nos dé su punto de vista. Rolando, nuevamente gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, y siempre estaremos a la orden cuando tú lo pidas. No, muchísimas gracias. Agradezco a nombre de Grupo Megavisión, de este servidor y de todo el público, desde luego tener de primera mano todos aquellos aspectos relevantes de la vida política del país que desde luego están acá expuestos en esta mesa. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, un análisis sobre las expectativas de seguridad pública y un análisis de coyuntura nacional con Luis Contreras y Juan Ramón Medrano. Me acompañan en complemento de esta entrevista de este día lunes. Nos vamos a la pausa y regresamos. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, voy a aprovechar también, invitarlos a ustedes a que me acompañen hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio, Astrid Ábalos y este servidor. Estaremos conversando en la primera parte a propósito con Maite Iraeta, diputada del Partido Arena, sobre la situación desde su perspectiva de lo que ha pasado en el partido con la renuncia del ingeniero Mauricio Interiano. Y por supuesto vamos a hablar de todos aquellos aspectos que tienen que ver con sus propuestas. Una de ellas es la reducción del uso de plástico, que creo que es importante conocerlo bajo la lógica de ver el impacto negativo que tiene este uso de plástico en afectación del medio ambiente. En la primera parte. En segunda parte nos va a acompañar el abogado Lisandro Quintanilla para darnos desde su perspectiva una lectura y análisis jurídico sobre la propuesta de ley de reconciliación. Así es que no se lo pierda estos dos temas hoy a las 6 de la tarde sintonizando en directo con Ernesto López Radio. Ahí los espero. Bueno, quiero saludar a nuestros buenos amigos Luis Contreras y Juan Ramón Medrano. ¿Cómo están? Bienvenidos, Juan Ramón. Muy bien, gracias por invitarnos. También, Luis, gracias. Sí, un por gusto, acompañarnos. Ernesto. Buenos días. Bueno, quizás vamos a ponernos un poco a tono con lo que ha sucedido este fin de semana a raíz de esta situación de violencia que emerge tras la asunción de un nuevo gobierno. Esto ha llevado incluso al mismo presidente de la República a emitir, digamos, una denuncia pública en la que, según 3 organismos de inteligencia del Estado, dicen que hay 2 financistas del Partido Arena que estarían detrás de este ataque directo a la Policía Nacional Civil. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes con relación a estos y otros elementos que están ahí conjugándose con relación a este tema? Bueno, la verdad es que cuando se trata de teorías conspirativas es bastante difícil confirmarla, ¿no? A menos que esto se convierta ya en un juicio público. Pero mientras sea un juicio político, se queda en teoría de especulación. Yo he escuchado permanentemente acusaciones y contraacusaciones entre Arena y FMLN siempre de que unos o financian o llegan a acuerdos o tienen, digamos, intenciones de afectar a uno llegando a acuerdos con estos. Hay un montón de especulaciones que hemos escuchado, pero lo cierto es de que este es uno de los temas principales que debe de enfrentar el nuevo presidente Bukele y por supuesto, independientemente de si hay o no hay participación, lo más seguro es de que eso va a ser una cosa muy particular,
personal. O sea, no creo yo de que institucionalmente uno u otro partido hayan metido la cabeza de manera total. O sea, que a alguien se le haya ocurrido o que haya habido cierta permisividad, y por cierto que entiendo que él acusa a dirigentes del FMLN, ¿no? O sea, lo hace directamente. De hecho, aquí tenemos el comunicado que se emitiera precisamente este fin de semana. Dice, gobierno denuncia financiamiento de altos funcionarios del FMLN a grupos criminales del país, en el país. Y vamos a subirlo un poquito, donde dice, dicha información ha sido confirmada por 3 agencias de inteligencia del Estado. Nuestro gobierno ha reiterado la firme decisión de combatir la ola de criminalidad que afecta al país. ¿Es esta la postura concreta que ha manifestado el gobierno del presidente Bukele? Y fíjate que lo primero que me extraña es que sea el FMLN y no Arena, porque obviamente los del dinero supuestamente son los de Arena y no los del FMLN. Entonces que los financistas sean de frente es también un poco extraño. Bueno, pero ahí está la postura. Pero el punto es, en esto, para dar la palabra a Luis, el punto en esto es de que no sería extraño de que hubiese en ese sentido gente que cree que va a resolver los problemas políticos por la vía de apoyarse en la delincuencia. Tampoco lo podemos negar. Sí, es importante recalcar que no es la primera vez que se da ese tipo de acusaciones a la oposición, pues en su momento Arena y el FMLN lo hacían constantemente. Sin embargo, obviamente tenemos un nuevo gobierno que se rompió la polarización política en El Salvador, y es interesante en el aspecto que recordémonos que en el 2012 se dio una tregua entre el gobierno y las maras y pandillas. Pues se montó un andamiaje bastante perverso que vino a incrementar la ola delincuencial después de esa fecha, y que llegando inclusive a otro punto de inflexión que fue en el 2016, en el cual inclusive la MS-13 y la pandilla 18 hicieron un acuerdo para atacar a fuerzas militares y policiales. Es decir, y concluir que las maras y pandillas tienen ya características de grupos criminales a nivel internacional. En la Haya se les cataloga basándose en 3 elementos, los cuales son el poder de incidencia psicológica en las personas, lo tienen ampliamente cuando anuncian toques de queda, amedrentan a las personas y crean una fobia social. Otro segundo elemento es el poder político, también lo han logrado, ya hay inclusive un alcalde vinculado y condenado, que fue el exalcalde de Apopa, a estos grupos criminales. Y un tercer elemento es el poder económico, pues, y recordemos que en política el poder económico es el poder real. Y esas aseveraciones del presidente Bukele en su momento me imagino que tiene que concretizarlas para que no queden de una forma ambigua en la palestra política, pues, porque lo que puede generar es una convulsión, es una fricción política que nuestro país no necesita. Pues la idea es de que se vaya asimilando de una mejor manera y que se puedan entablar acuerdos de país, porque el problema es de que también recientemente, si no me equivoco, Lorena Peña hizo unas aseveraciones de que bien graves desde mi perspectiva, pues, que iban a volver a las armas y que el pueblo se iba a exacerbar nuevamente. Bueno, pero ella lo aclaró que era falso. Habría que ver si lo que pasa es que también hay mucho manejo mediático alrededor una de todo tergiversación de la eso. información. Hay que tener mucho cuidado. Lo que sí creo que me parece, y ojalá no sea así, porque es algo delicado, ¿no? Si eso de alguna manera se está, como dice, aunque es bien difícil, como Juan Ramón lo plantea, en el tema de las conspiraciones, comprobar una situación de esa naturaleza, pero entendería yo que ahí hay un informe, ¿verdad?, de 3 instituciones, me dará la impresión que la OIE y otras que recordemos que la investigación policial es muy buena en el país, pues. Aunque hay que aclarar que el partido FMLN también ya salió, esto es parte del balance del análisis, también el FMLN ya salió al paso también desmintiendo esta situación. A mí lo que me llama la atención en ese comunicado es que hablan de que dejaron el país con una seguridad mejor, y lo cual no es cierto. Pues recordemos que el quinquenio que acaba de finalizar, 2014-2019, fue altamente sangriento, casi 23.000 homicidios. Y eso es grave, pues, porque su antecesor, Mauricio Funes, se tuvo 17.500 aproximadamente. Es decir, aumentó considerablemente. No sé de dónde vienen a tergiversar las cifras estando desde la misma policía. Pues es importante recalcar eso, porque la mutabilidad que han adquirido las maras y pandillas, el nivel de extorsión, la extorsión sistematizada que hoy tienen, son víctimas las empresas, se ha ramificado y se ha ampliado de una manera bastante grande, pues, que antes no se tenía. Es decir, que hoy es bastante como invisible la forma de
de actuación que tienen las maras y pandillas. Por eso es importante hablar de la importancia de recuperar los territorios controlados, que en seguridad ciudadana se le conoce como estados vacíos, porque el Estado como tal ha perdido la potestad de poder brindar seguridad pública, pues ya no tiene legitimidad, y por eso es imprescindible, es imperante volver a recuperar estos territorios. Fíjate que, continuando ya con el análisis, yo creo que independientemente de que sin duda que se ha intentado hacer pacto con el diablo, tanto del lado de Arena como del FMLN, sí, se ha creído que por esa vía se iba a lograr afectar al otro y mantenerse en el poder, los resultados han sido nefastos. Claro, mira, solo una corrección por un lapso gracias Gonzalo, corregir que dije Arena financiando las maras, no, era el FMLN, claro. Hacer una corrección, gracias, perdón. Entonces, pero lo que iba a decir es lo siguiente, mira, la verdad es de que todos estamos ante la expectativa de un nuevo país a raíz de que ha llegado un nuevo gobierno. O sea, hay una enorme esperanza, hay una gran, digamos, energía positiva de un montón de sectores sociales, incluyendo incluso el sector empresarial, que lo he visto yo muy acomedido, muy respetuoso incluso del nuevo presidente, y esta es la gran oportunidad de que el presidente Bukele logre hacer un acuerdo de nación para combatir la delincuencia. Por supuesto que ahí tiene que ser el equilibrio del juego político entre golpear al FMLN y luego golpear a Arena, sin duda que lo va a hacer, para tratar de afectarlo al máximo y exprimirlo al máximo y sacarle diputados y alcaldes para las próximas elecciones, entre eso y la necesidad de un acuerdo político de gobernabilidad para tratar las temáticas fundamentales que son la pobreza, la delincuencia y todos los demás males sociales que tienen que atacar juntos todas las fuerzas vivas del país. Entonces, aquí el punto es el siguiente: independientemente de que haya algunos involucramientos de sectores políticos, de partidos tradicionales, la responsabilidad central de que baje la delincuencia es del nuevo presidente Nayib Bukele a partir del 1 de julio. A partir del 1 de junio vamos a ver cuál es la política integral de la que se ha hablado y hay que empujar juntos para que esta cosa camine. Esa es la cuestión. Ahora, un paréntesis más. Yo creo que frente a lo que se ha referido es de que después de el presidente Funes se les comenzó a subir en los niveles de delincuencia altísimos, ¿no? Entiendo yo que en el 2015 eran como 20 y tantos, en el 2016 bajaron a un poquito más, 17 un poquito más, hasta terminar ahora prácticamente igual que como empezó el expresidente Funes, o sea, alrededor de 9 muertos diarios, por ejemplo, tomando en cuenta ese aspecto. Entonces, en ese sentido lograron que el pico que había subido bajara al mismo nivel que lo habían tomado, pero a nivel global los niveles de delincuencia siguen siendo altos y ese es el primer reto que tiene que enfrentar el presidente Bukele. Bueno, voy a hacer una pausa que cuando regresemos, desde luego, vamos a examinar ya esta situación también. A mí me parece que es interesante. Esta mañana, por cierto, se hacen ciertas publicaciones sobre cómo se ha venido tratando el tema de el número de homicidios, ¿no? Y realmente es alto, en las últimas 3 décadas, creo, los últimos gobiernos, realmente hay una cifra muy preocupante que debería de llamarnos la atención y que creo que va en consonancia con lo que tú planteabas, Ramón. O sea, yo creo que se debe de articular unas acciones a nivel de todos los sectores representativos en el país para poder atender esta situación, porque qué bueno, si eso es así, al final entiendo de que tras la muerte de un agente policial, inmediatamente hubo capturas, ¿no? Sí. Se generaron las capturas, producto de que inmediatamente el presidente giró orden para que eso se hiciera, ¿verdad? Pero han sido, desde luego, algunos casos que a lo mejor no han tenido el mismo efecto en el pasado, y eso es lo que habría necesario que abordarlo y tenerlo presente, de que hay que avanzar en ese tema. El tema de la inseguridad en el país apremia y eso debe de ser atendido cuanto antes. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted. Gracias por estar opinando. Háganlo, nos interesa conocer la opinión de ustedes. Háganlo con el canon del respeto, ¿verdad? Y sobre todo también de la seriedad y la contundencia en la crítica, sin ofensas, sin insultos, y de esa manera pues seguimos en el aporte de sus comentarios a nuestros temas que tenemos con nuestros invitados.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿De qué forma? A ver, Luis, tú has sido una, digamos, una persona que has estado en los últimos años examinando, viendo el comportamiento de este fenómeno. Y Juan Ramón creo que coloca sobre la mesa un tema bien importante, que es la articulación de esfuerzos interinstitucionales o institucionales, incluyendo la población misma, para poder resolver este problema, que según las últimas tendencias, a nivel de números, sí refleja algo muy crítico, ¿no?, que nos está pasando. No, si nosotros tenemos una epidemia en delincuencia, inclusive la Organización Mundial de la Salud cataloga que si hay 10 asesinatos cada 100.000 habitantes, ya es una epidemia. Nosotros tenemos 50 aproximadamente cada 100.000 habitantes, y eso es grave, pues a nivel del Triángulo Norte, la MC-13 ha tenido una robustez, un músculo criminal tan grande que es considerada la criminalidad al nivel de Siria, Irak, países que están en guerra. Pues por eso es importante que se le dé un abordaje integral, como lo mencionaba acá el amigo Juan. ¿Por qué? Porque todo a veces recae en la policía. A veces la población y ciertas instituciones son bastante ingratas en atacar a la policía de esa forma. Por ejemplo, el IDUCA se refirió recientemente a los nombramientos, haciendo una aseveración bastante desorbitada en el aspecto, diciendo que en 30 años no han podido controlar la criminalidad. Es que esto es más amplio, no solamente le compete a la policía. Por poner un ejemplo, la prevención del delito nunca se ha trabajado. La criminología ambiental, ¿qué es lo que busca? La prevención situacional, es decir, crear entornos que sean lo menos vulnerables posibles, tanto para la ciudadanía común como para los policías que están de licencia, y es lo que nunca se le ha apostado. La creación de perfiles geográficos del crimen mediante software, es decir, la tecnología puede acuerpar mucho este tipo de labor, y como lo mencionábamos hace un momento también, la importancia de ya no solamente tener una óptica de seguridad pública, sino que trascender a la seguridad ciudadana, en la cual entran otros elementos, otros actores. Aquí viene incluso la empresa privada, gobiernos locales, en trabajar políticas públicas de buenas prácticas para la prevención de la violencia, lo cual en su momento nunca se le atendió. Por eso las maras y pandillas fueron germinando, fueron creciendo y tienen un terreno fértil en el cual tienen un margen de acción bastante amplio. Y este repunte que tenemos hoy en día ¿tendrá un componente real de ese fenómeno social de fuerza, o es un componente político que ya creo que logramos un poco entender lo que está pasando en el anterior bloque? Podría tener el mismo elemento, porque si decíamos que tienen los estados vacíos, que los controlan ampliamente. O sea, el componente político es per se, es decir, eso va porque al final todo grupo quiere ejercer hegemonía, ¿no? Y sabemos de que la misma policía, con base en inteligencia policial, el director anterior, Jaguar Cotto, mencionaba que tenían datos de cómo ellos querían forzar la disminución de las medidas extraordinarias. Es decir, que ellos el poder de incidencia psicológica, política, lo tienen, poder económico igual. Hemos sido testigos en los Arpón del Pacífico, Operación Tecana, una serie de operativos de la policía donde se ha desarticulado a estos criminales, los cuales manejan un efectivo grande, pues, y eso hay que ponerle atención. Al no lograr erradicar la extorsión, difícilmente se les va a cortar esa cuestión que los va nutriendo para poder comprar voluntades de personas que trabajan en el gobierno, compramiento de armas, también pagar a personas que los entrenen en campos de entrenamiento de tiro, pues porque se ha descubierto inclusive ese tipo de situaciones. La ventaja que se tiene es que el país es pequeño territorialmente y la policía ha logrado mapear de una manera efectiva y desarticular a estos criminales. La verdad es que la delincuencia es un factor político cada vez más prominente en la sociedad salvadoreña. De hecho, algunos hablan de una guerra social, ¿verdad? Y independientemente de que no se puede justificar la violencia, por supuesto que hay causas estructurales y hay un caldo de cultivo que permite que eso vaya creciendo. Entonces, realmente atacar las causas de fondo del problema de la violencia es el reto que tiene el nuevo gobierno. Yo recuerdo de que siempre que hay un cambio de gobierno, y realmente en este momento tampoco fue la excepción, cuando acababa de ganar Bukele el 3 de febrero para acá, para junio, ha habido un incremento de los crímenes y de la actividad delincuencial, como una forma de decir, aquí estamos presentes y vamos a confrontarlo. Entonces,
no sería extraño que siga habiendo ahí una muestra de músculo de parte de la delincuencia, pero por supuesto el presidente Bukele, de las líneas generales que ha dado, me parece que tiene claro de que primero se necesita una estrategia integral. O sea, él mismo ha dicho, no es lo mismo llegar, limpiar y luego irse porque regresa la delincuencia, que tratar de limpiar y a ocupar ese terreno integralmente por parte de todos los ministerios y de la población misma participando, que creo que es una estrategia integral. Por supuesto que decirlo es fácil, hacerlo es mucho más difícil y más complicado. Lo que sí está claro, por lo menos a mí me queda bastante claro, es una cosa, que se le creció la delincuencia al gobierno anterior a 24 en 2015, luego a 18 en 2016, luego como a 14 en 2017 y en el 2018 bajó a entre 10 y 12 y se suponía que iba a seguir esa tendencia a la baja, pero por supuesto que eso es lo que vamos a ver ahora con esta nueva administración. El punto está en que tanto el gobierno de Sánchez Serén, por lo menos si hay dos cosas buenas que hizo para mí. Uno, tratar de bajar la confrontación con el resto de sectores sociales y tratar de respetar las libertades democráticas, por un lado, y por otro lado, no negociar con las maras o pandillas, sino que confrontar, tratar de hacer prevalecer la ley. Bueno, pues yo escucho el discurso de Bukele y entiendo que va por la misma línea, ¿no? Tratar de confrontarlos y que con respeto a la ley hacer lo que se vayan arrinconando o disminuirlo. Eso es lo que se esperaría. Y entiendo también de que el gran capital político que tiene Bukele le puede permitir, insisto, un entusiasmo y participación de la población para que se disminuya la delincuencia. Eso es lo que esperaría. Sí, no, algo muy bueno también que se vio el viernes por la noche, si no me equivoco, que el presidente Bukele reunió de emergencia. Reunió el gabinete y esa fue una buena imagen que dejó el presidente Bukele, porque reunió todo su gabinete, ¿no? Ajá, porque políticamente tuvimos 5 años de un presidente totalmente invisible, ausente. Y un país, toda nación necesita una punta de lanza donde se sienten acuerpados. Pues, siempre lo dijimos acá. De hecho, en momentos difíciles un país necesita de un líder que lo abrace, que se vuelva solidario con él. Yo creo que fue una buena imagen. No, y por lo visto, inclusive cómo ha estado manejando los medios de comunicación, la tecnopolítica, mediante redes sociales, eso es muy bueno porque se va a tener un parámetro de acción que la gente conoce de primera mano las decisiones o directrices verticales que da a sus ministros. Voy a una pausa. Dos elementos importantes en esta, digamos, nutrida conversación que tenemos y corriendo en el tiempo. Por ejemplo, tú hablabas de cómo atacar precisamente las causas de fondo. O sea, ¿cuál es el reto que tiene el gobierno en esa materia? ¿Verdad? Sí. Hay una apuesta importante en el área de educación. A mí me encanta ver, digamos, el enfoque, por lo menos lo que ha dejado hasta este momento la nueva ministra de Educación, que de querer elevar un poco la categoría de una educación más accesible a todo el mundo. Y es un factor bien importante. Sí. El otro elemento tiene que ver, bueno, la gran pregunta es cómo lograr el despeje de la economía para generar empleo, cómo combatir el tema de la extorsión y otros aspectos que tienen que ver con el golpe que reciben los empresarios a diario para generar empleo. Entonces yo creo que son esos uno. Y por otro lado también, ¿cómo lees tú la designación de esta tarea de seguridad pública con las nuevas autoridades que se eligieron? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:47. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cuál es tu lectura, Luis, sobre los nombramientos, esa plana que está ahora al frente de esta, digamos, tarea importante de darle seguridad al país? Sí. Te decía que, y ustedes colocaban la fotografía de la reunión del presidente con el gabinete, eso fue un mensaje muy importante. Inmediatamente la acción de pedir capturen a quienes han hecho, creo que, no sé si presuntamente son los responsables, presuntamente, no sé, pero son acciones muy importantes. Pero ahí tenés un nuevo cuadro que tiene como responsabilidad dar seguridad pública. Sí, como director y etcétera. Mencioné hace un momento que nuestro país ya trascendió la seguridad pública, pues por eso es importante la instalación de un modelo de seguridad ciudadana.
y los nombramientos de civiles en carteras como el Ministerio de Seguridad en centros penales es muy bueno, pues porque eso ya son las piedras que se comienzan a colocar para edificar ya los cimientos de un modelo de seguridad ciudadana. Pues Fusades el año pasado hizo un estudio de cómo la policialización de las instituciones de seguridad pública afectaba incluso la transparencia. Teníamos un ministro que era policía, de centros penales era policía, solamente el director en este momento ha quedado como policía de carrera, lo cual entiendo que es porque tiene mucha experiencia en trabajo operativo de choque, porque no perdamos de perspectiva pues que la persecución del delito, la reinserción, van concomitantes, son 3 elementos interesantes, porque la rehabilitación, vale la pena mencionar lo que fue un programa muy bueno, Yo Cambio, del gobierno anterior, que debe dársele seguimiento. O sea, no se puede tampoco hablar solamente de derechos humanos y como que la policía no pueda tener margen de actuación. O sea, recordemos que ellos legalmente puedan hacerlo de forma discrecional, proporcional y diferenciado el uso de la fuerza, pues acorde a la amenaza. Y por eso yo lo veo bueno en la parte operativa que hayan nombrado al comisionado Reza Chicas, pues y es imprescindible, como mencioné, brindarle apoyo al programa Yo Cambio. El año pasado, World Prison Brief, que es una internacional que hace estudios sobre las prisiones, colocaba a El Salvador en tercer lugar a nivel mundial de hacinamiento y a nivel de América en segundo lugar, nada más detrás de Estados Unidos. Y con el programa Yo Cambio se logró por lo menos evacuar un poco eso. Realmente es imprescindible apostarle a ello, pues porque no podemos tener esos centros logísticos las prisiones se habían convertido en centros logísticos, al igual que en Guatemala. Y lograr un equilibrio, la parte social también con la parte de persecución, porque si no vamos a tener los mismos resultados que se tuvo cuando se dio la mano dura. Y recordemos que a nivel del Triángulo Norte no dieron resultados ni el Plan Azul ni el Plan Escoba, Honduras y Guatemala. Por eso es imprescindible lograr ese equilibrio, que obviamente no es fácil. Recordemos que las instituciones las conforman personas, no son perfectas, pero son perfectibles, pues acá donde se debe lograr una correcta adecuación. ¿Ves contundencia en su formación para poder atacar frontalmente el problema, o cuál va a ser el camino de lo que habíamos hablado para plantearlo? ¿Qué debe de venir? Por lo menos las piezas ya están en el tablero del juego, llamémosle de esa forma. Ya los ministros colocados, es de esperar, hay que darle también tiempo al tiempo, porque yo creo que la oposición a veces actúa mal. Deben de ser un poco más inteligentes a la hora también de la crítica, pues no en una semana comenzar a criticar que no ha resuelto el problema de seguridad. O sea, es increíble que personas que analistas hagan ese tipo de crítica. Pues yo creo que si no ideológicamente no son afines, hay que ser un poco también más cautos, pues porque eso es importante. Como mencionaba Juan Medrano, la gobernabilidad va a ser determinante también, pues no podemos estar empleitados. Recordemos que la polarización política que duró 30 años afectó la economía del país, la delincuencia creció y eso aleja la inversión extranjera. El empleo vulnerable, según el Fondo Monetario Internacional, ha aumentado. ¿Por qué? Por la doble tributación de las extorsiones. Las empresas están cerrando. Claro. Sí, eso es grave. Hay un par de cosas que hay que reafirmar. Realmente el presidente en su campaña hizo énfasis en 2 cosas. En el problema de la corrupción y la necesidad de una comisión internacional de apoyo para combatir la corrupción, y en la necesidad de la recaudación y que no haya evasión y elusión fiscal. Creo que son 2 temas bastante peliagudos, que le van a generar problemas políticos, pero que si los logra comenzar a resolver, si le mete el diente, sin duda que va a tener el apoyo siempre alto de la población. Y el otro problema, perdón, Neto, que sí me parece a mí que es fundamental, es que ha logrado tender puentes hacia los que le pueden ayudar. De hecho, los norteamericanos que tienen el grave problema ellos el consumo de drogas ahí interno y sin duda de las mafias internas en Estados Unidos, además de ese problema también tienen el problema de la migración y tienen el problema del peligro del terrorismo. Esos aspectos los obliga a ellos de que deberían ellos de empezar a armar muros aquí en Centroamérica, aquí en nuestros países, allá en Colombia. O sea, tratar de invertir en función social y tratar de invertir también en inteligencia, en tecnificación, en capacitación, en fortalecimiento institucional nuestro, para que la Fiscalía, la Policía y por supuesto todos los elementos que ellos tienen de desarrollo tecnológico también nos ayudan a nosotros. Y si tienen a un presidente que les ha tendido la mano y que ellos le han dicho también, sí, te vamos a ayudar, papá, entonces puede mejorar las cosas. Mejorar las cosas. No, y tú bien dejaste sobre la mesa ese factor que debe de inmediatamente ser atendido, ¿no? Ver las causas reales, y el tema de la migración es el reflejo del problema de esas causas que está padeciendo países como el nuestro. No sé realmente qué es lo que nos va a venir por delante tras un acuerdo que hay entre México y los Estados Unidos que se conoció este fin de semana,
para detener realmente ese tránsito de migrantes, ¿no? Y antes de dar la palabra a Luis, hay un elemento que aquí está, que es transversal y que si no se trata no nos va a permitir resolver los problemas, y es el tema de la injusticia social y esa enorme brecha entre ricos y pobres y la no inversión en función social de los sectores de poder en nuestro país. Si eso no se logra ir resolviendo, la situación va a seguir siendo bien difícil, y no importa lo que haga ya Manuel López Obrador en México, no importa la represión, la gente se va a ir yendo. Aquí hay que invertir para que esas cosas se vayan resolviendo. Sí, algo que quiero retomar que dijo Juan, es muy importante a nivel geopolítico, las relaciones internacionales, que el presidente Bukele se desmarcó totalmente de Venezuela y Nicaragua, algo que la población ansiaba enormemente, pues la mayoría de la población. Le aplaudió todo el mundo. Sí, es que es increíble cómo el gobierno del FMLN estuvo vinculado en todo momento y sigue vinculado todavía. Realmente yo no le doy explicación alguna, pues, a no ser que deban demasiados favores económicos, pues, pero eso es muy bueno porque en cuestión de seguridad, ATF, FBI, ILEA colaboran constantemente, siempre lo han hecho con El Salvador, y es acá donde se puede tener una mejor perfilación para la capacitación, pues. Claro. Eso, los perfiles geográficos del crimen son muy buenos para determinar de forma geoespacial zonas de alta criminalidad. Por eso es importante que las primeras nociones que se pueden ir implementando y desarrollando del nuevo gobierno en materia de seguridad sea la focalización de los territorios de mayor índice criminal y recuperarlos mediante el uso de la fuerza, porque hay zonas que la policía comunitaria no puede llegar solamente a prevenir, y ojo que la policía comunitaria hay que darle mayor preponderancia también. No, el tema de la recuperación de territorios y que el Estado se quede, no solo que llegue y se vaya. Exacto. Yo creo que va a ser bien importante. Eso lo planteó el presidente, ¿no? Claro, pero eso implica, Neto, recursos. Muchos más recursos para invertir en educación, para invertir en fuentes de trabajo, para invertir en salud, para invertir en capacitación de la gente. Sí. Simplemente no necesitan ser ¿Consideran correcto médicos que los agentes porten sus armas cuando estén de licencia? ¿Han habido crímenes con ellas? Pregunta Antonio Cuellar. También Vladimir Presa dice algo que me parece muy interesante, Ernesto. Para vivir en paz y libres de violencia en nuestro país lo lograremos si unidos determinamos comenzar desde nuestros hogares enseñando a nuestros hijos el amor a Dios y a nuestro prójimo. Me parece muy, pero muy interesante ese punto. A ver, también acá nos escribe nuestro buen amigo Ricardo Cucalón. Dice, Ernesto, los policías recurren a la fuerza para protegerse a sí mismos y a terceros. Entre otros, hay dos factores para que sea legítima defensa. A, agresión ilegítima. B, necesidad nacional del medio empleado para impedirla o repelerla. Sí, no, la policía, evidentemente, yo creo que es algo que se ha ido paliando, que los policías puedan portar su arma de fuego. Recordemos, las estadísticas no mienten. Cuando se dan los enfrentamientos entre patrullas y pandilleros, difícilmente sale herido o muerto un policía. Sin embargo, cuando ellos andan de licencia, la ventaja numérica que les da la emboscada es donde logran asesinarlos. Por eso es importante, inclusive, crear protocolos de autoprotección para los policías y militares cuando ellos estén de licencia. Eso va a ser clave también que lo puede desarrollar el gobierno y evitar así las bajas de gente que trabaja en labores de seguridad pública. Fíjate que Rafael Mengíbar nos mandó también ahí un tuit donde decía que el gobierno dejó crecer la delincuencia. Yo creo que no es que la dejó crecer, es que no la pudieron contener. No era cuestión de voluntad, sino que de capacidad, de posibilidad. Y hay una cosa que es importante recordarle ahora al presidente y a los salvadoreños. Uno de los estandartes con los cuales el presidente ganó es: si no se roba, el dinero alcanza. Claro. Bueno, esperemos que nos alcance el dinero para combatir la delincuencia y para invertir en función social y en función de educación y salud, etcétera. Bueno, interesante, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado y sin duda alguna vamos a tener más tiempo por delante para seguir examinando el curso de la situación. Dios quiera que la situación mejore y que la articulación de los esfuerzos viniendo desde un líder, en este caso el presidente, con todos los actores, pues desde luego logre concretizarse para bien de esta sociedad que merece paz. Los salvadoreños merecemos paz. Ya no seguirnos matando los unos a los otros. Gracias por haberme acompañado, Luis. Gracias por invitarme. Ramón, por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde. Interesantes temas los que vamos a tener como siempre para ponerlos en perspectiva de ustedes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.